Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos en el día de hoy a esta transmisión. Sé que poco a poco algunos se irán conectando. Ya saben que los viernes tratamos de traer una palabra de parte de Dios. Es una bendición para mí poder tener este medio para traer una palabra de esperanza, traer una palabra de bendición, traer una palabra de consuelo. Quiero empezar esta transmisión dándole gracias a Dios, haciendo una oración en el día de hoy y colocando en las manos del Señor cada petición, cada necesidad y cualquier dificultad que en este momento haya. Padre, queremos agradecerte hoy por la oportunidad que nos das de estar en este lugar compartiendo tu palabra. Tú conoces la necesidad de cada persona, la preocupación, la dificultad que cualquiera esté en este momento atravesando. Tu palabra dice que cuando los justos claman, tú los oyes, Dios de los cielos. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Necesitamos una respuesta de parte tuya. Necesitamos, Señor amado, que tomes el control de nuestras vidas. Gracias, Señor amado, por cada persona que se conecta. Gracias por cada persona que nos está siguiendo. Gracias, Señor amado, por la iglesia, Casa de Gloria, y por cada amigo, Señor amado, que ha sido fiel a esta transmisión. Señor, te pido que en esta noche te glorifiques de una manera especial y ministres a cada vida, toques cada corazón con tu palabra, Señor amado, y con tu presencia. Señor, como dijo aquel hombre, una sola palabra será suficiente para que mi siervo sea sano. Di la palabra y mi siervo sanará. Padre, en este día, Dios de los cielos, ponemos en tus manos, Señor amado, este pasaje, esta reflexión de la palabra, y te pedimos, Señor amado, que a través de ella nos hables. Gracias, mi precioso Señor. Amén y amén. Gracias a todos en esta noche por conectarse. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 8. Quiero compartir algunos versículos, ya había enseñado de este pasaje, pero quiero compartir en este día algo que a veces quizás a muchos de nosotros nos molesta, nos incomoda, nos disgusta. En muchas ocasiones sentimos que la persona o alguien nos dejó en visto, que de pronto le escribimos y el mensaje simplemente lo miraron y no contestaron. Algunos se acostumbran en sus celulares simplemente a quitarle lo de las rayitas azules, pero entonces uno pisa el mensaje, va a información, y en la información uno encuentra que fue leído o que fue reproducido, y eso nos molesta, eso nos incomoda, porque nosotros estamos acostumbrados a que cada mensaje, bueno, no todos, pero en muchas ocasiones, a que cada mensaje que mande nosotros lo contestamos. Sin embargo, en muchas ocasiones, si hay algo molesto, creo que para todos, si hay algo molesto para la mayoría, es que nos dejen en visto. Nos gusta que en el momento que se manda un mensaje nos contesten, nos gusta que en el momento que de pronto escribimos haya un mensaje de respuesta, un amén, o aquí estoy, o sí, o estoy ocupado, o más tarde. Nos molesta muchísimo que nos dejen en visto. Y a veces pareciera ser que el Señor Jesucristo nos está dejando en visto, o muchos de nosotros a veces creemos que el Señor nos dejó en visto, pero no es así. Vamos a leer el pasaje de San Lucas, el capítulo 8. Mire lo que dice el verso 41. Ya habíamos compartido de este, ya hemos hablado, pero no había compartido haciendo referencia a este tema. El tema de esta noche, o la reflexión de la palabra de Dios de este día, es: el Señor no te ha dejado en visto. Amén. Si te has sentido así, porque quizás le has escrito al Señor, le has hablado, le has orado, le has pedido, le has clamado, y en el momento quizás no has visto una respuesta, no has visto un milagro. Quizás en muchas ocasiones vemos que otras personas reciben primero que nosotros, y a veces en muchas ocasiones nosotros decimos: pero ¿por qué es así si esa persona no se lo merece? Pero ¿por qué el Señor le da a esta persona? ¿Por qué Dios le contesta? ¿Por qué Dios es así con esta persona si no se lo merece? Mire que es bien malo. Pero mire que la palabra de Dios dice que Él es el que hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios está diciendo: yo envío mi lluvia sobre la tierra, sobre gente injusta y sobre gente justa. De igual manera sale el sol para los justos y para los injustos, de cierta manera. Ahora mire lo que dice este pasaje
Lucas capítulo 8, el verso 41. Leamos desde el 40, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque le esperaba. Qué importante es cuando realmente hay, de cierta manera, una expectativa. La gente esperaba a Jesús. La gente estaba conmocionada, la gente estaba animada, la gente estaba gozosa. Había una expectativa por la llegada de Jesús. Había una expectativa porque en ese momento Jesús iba a pasar por ese lugar. ¿Cuál era la expectativa? Era que la fama de Jesús crecía por todo lo que el Señor venía haciendo. El ministerio de Jesús en ese momento estaba empezando, y cuando el ministerio del Señor Jesús empezó, pues imagínate que el Señor Jesús en ese momento, en sus comienzos, liberó al endemoniado, calmó la tempestad, sanó a la suegra de Pedro. Bueno, hermano, era algo tremendo lo que estaba sucediendo en los comienzos del ministerio de Jesús. La gente era sanada, la gente era libertada. Parecía ser que había un mensaje de esperanza, parecía ser que había había esperanza para el que estaba enfermo. Parecía ser que a lo lejos se vislumbraba una oportunidad para aquel que por muchos años había estado enfermo, que quizás su hijo había estado enfermo, que quizás de pronto tenía alguna malformación, porque en ese entonces de cierta manera habían malformaciones, gente ciega, gente con una mano seca, personas de pronto inválidas, tiradas en una camilla, porque en ese entonces pues no habían silla de ruedas, tiradas en una camilla, la llevan de un lugar a otro, arrastrar. Cuando escuchan en ese momento que Jesús aparece, cuando la gente escucha hablar de Jesús, cuando Jesús empieza su ministerio, el ministerio de Jesús empezó con evidencias, el ministerio de Jesús empezó con milagros, porque era realmente la manera en que la gente era convencida, y era una multitud la que seguía a Jesús. En ese momento dice la palabra del Señor que la gente esperaba, le esperaba, había en ese momento una expectativa, la gente estaba esperando, la gente estaba emocionada por la llegada de Jesús, porque sabían que Jesús llegaba para cambiarle la vida. Qué hermoso sería si hoy en día tuviéramos esa misma expectativa. Qué hermoso sería si realmente hubiera esa conmoción por saber que el Señor está ahí. Pero pareciera ser que hoy en día quizás hay otras cosas más que roban nuestra atención más que de pronto la aparición del Señor. Pero en ese momento la gente anhelaba, esperaba, deseaba, estaba conmocionada por la llegada de Jesús. Y porque la gente sabía que en ese momento Jesús, de cierta manera, la vida les iba a cambiar. Y ese mismo concepto no debería cambiar hoy en día, porque el mismo Dios de ese tiempo es el mismo Dios de hoy en día. Pero en ese entonces había expectativa, había emoción. Hoy en día no hay una expectativa, hoy en día no hay de pronto ese deseo porque Jesús llega, porque pareciera ser que como que Jesús no nos llama, hay otras cosas más importantes. Ahora mire lo que dice el siguiente verso. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, un hombre muy importante, dice, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. O sea, pareciera ser, el mensaje da a entender que en ese momento como que Jesús estaba haciendo el rogado. O sea, el pasaje nos da a entender de que como que Jesús no estaba afanado de la misma forma que estaba este hombre. ¿Cuál era el afán de este hombre? ¿Cuál era la angustia? ¿Cuál era la preocupación? ¿Cuál era la razón por la que este hombre se humilló? Siendo un principal, óigame, siendo un principal, siendo un hombre muy importante, siendo un hombre que conocía la palabra, siendo un hombre que enseñaba la palabra, debería, de cierta manera, pues no era muy dado a que estos hombres se postraran o se rindieran delante de cualquier profeta. Pero este hombre, en ese momento, cuando llegó Jesús, la gente le esperaba emocionada, porque la gente era consciente de que si Jesús en ese momento llegaba, la vida le iba a cambiar con el que se encontrara. En ese momento este hombre sale al encuentro de Jesús y dice que se postra, se humilla y le ruega que entre a su casa.
Para ese hombre era importante, había un anhelo, para ese hombre había una necesidad, para este hombre era imperioso que Jesús entrara a su casa. Pero el pasaje da a entender que, oiga, es increíble que este hombre compartiendo, es increíble que este hombre predicando, es increíble que ese hombre que enseñaba la palabra de Dios, es increíble que este hombre le está rogando a Jesús que entre a su casa, porque hoy en día hay mucha religión, mas hace mucho tiempo el Señor no está en nuestras casas. Pero este hombre tenía el deseo, el anhelo de que Jesús llegara a su casa. Él necesitaba que Jesús estuviera en su casa porque había un problema, había una dificultad. ¿Cuál era el problema que ese hombre en ese momento estaba viviendo? Mire lo que dice el verso 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo mientras él iba. Dice, la multitud le oprimía. El pasaje hace referencia a que la angustia, la preocupación, la humillación de este hombre, el anhelo, el deseo, el desespero de este hombre porque Jesús entrara a su casa, no era nada más ni nada menos para que el Señor Jesús hiciera un milagro, para que el Señor Jesús le sanara a su hija única. Es increíble, tenía una hija única y él veía en ese momento, siendo un religioso, siendo un hombre que compartía, siendo un hombre que predicaba, siendo un hombre que enseñaba, en ese momento su fe estaba puesta en Jesús. En ese momento la única opción, la única salida, la única puerta que ese hombre veía abierta era Jesús. En ese momento él va a Jesús y le manifiesta a Jesús su necesidad. Él se conecta con Jesús, él va al encuentro de Jesús y le manifiesta a Jesús su problema, le manifiesta a Jesús lo que necesita, le dice en ese momento a Jesús, le ruega. Cuando dice el pasaje que le rogara que entrara a su casa, es porque el pasaje da a entender de que él tuvo el tiempo para decirle a Jesús, mi hija está agonizando, necesito que hagas un milagro, mi hija está agonizando, mi hija está muriendo y en este momento necesito que tú vayas a mi casa y por favor ores por ella, ponga las manos sobre ella, porque yo sé que si tú vas a mi casa mi hija no va a morir, yo sé que si tú vas a mi casa mi hija va a sanar. Él era consciente de que el cambio vendría si Jesús iba a su casa. Él era consciente de que en el momento que le comentara o lo que pensaba este hombre importante era que en el momento que le comentara a Jesús lo que le estaba pasando, Jesús iba a ir inmediatamente a la casa de él y pues el milagro iba a ser hecho. Si él buscó a Jesús era porque él era consciente de que Jesús le podía sanar, él podía hacer un milagro en la vida de su hija. Si usted busca a Jesús, si nosotros vamos al encuentro de Jesús, es importante que entendamos que aquí la fe, la confianza juega un papel muy importante, la confianza en Dios. La palabra de Dios dice que es necesario que el que se acerca a Dios, eso dice la palabra de Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios crea, dice que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que yo no puedo ir a Jesús dudando de que el Señor no me va a responder, que yo no puedo ir a Jesús dudando de que Él me puede solucionar el problema. Cuando yo voy a Jesús con duda, ya inmediatamente yo perdí cualquier esfuerzo. Cuando yo voy a Jesús con temor, con duda, usted está perdiendo el tiempo, porque la palabra dice que el que se acerca a Él debe creer que es galardonador, o sea, que merece, que Dios va a responder, que Él lo va a hacer. Cuando Él va a Jesús, Él está esperando que en el momento el Señor Jesús le responda. Es lo que nos pasa a muchos de nosotros, es lo que le pasa a la mayoría de cristianos, que en el momento que vamos a Jesús, queremos que en ese momento Él nos responda.
Queremos que en el momento Dios solucione nuestros problemas. Siempre que vamos a Jesús, queremos que Jesús inmediatamente responda a nuestra petición. Él esperaba exactamente lo mismo. Él, de cierta manera, eleva su oración a Jesús. Él le dice a Jesús, rogándole, suplicándole, por favor, ve a mi casa, por favor, acompáñame, por favor, necesito que vayas a mi casa. ¿Por qué le pide a Jesús que vaya a su casa? Porque él sabe que si Jesús va, la vida iba a cambiar. Porque él sabía que si Jesús entraba a su casa, algo tenía que pasar. Debe ser el mismo concepto que nosotros tenemos. Debería ser nuestra misma posición cuando nosotros vamos a Jesús. El creer que en el momento que vamos a Él va a hacer algo. Él no nos va a ignorar. Él va a solucionar nuestro problema. Él nos va a contestar. Pero hay algo bien importante, y es que quizás no nos va a contestar o no nos va a responder en el momento en el que nosotros quizás esperamos que nos responda. Y aquí hay algo que entra en acción, y es la paciencia, el saber esperar. Y muchos de nosotros no somos pacientes, muchos de nosotros no sabemos esperar, muchos de nosotros nos molesta, muchos de nosotros nos incomodamos. Hace algunos días tuve un inconveniente, una pequeña dificultad, una pequeña discusión con alguien que le estaba haciendo un trabajo. Le mandé unos mensajes y simplemente los vio, pero no me contestó. Miré, pisé el mensaje y me di cuenta de que los había visto, pero no me había contestado, pero sí lo veía en línea todo el tiempo. Entonces eso me dio a entender de que me había dejado en visto, y que cuando yo de pronto le escribía o le manifestaba de pronto de algún material que necesitaba para el trabajo, inmediatamente me respondía, pero cuando le tocaba el tema de pronto de plata, simplemente me ignoraba. Entonces le mandé un mensaje y le dije que a mí me molestaba que me dejara en visto, que lo veía en línea y que aún estando en línea no me respondía, pero que sí me respondía mensajes cuando de pronto tenían que ver con trabajo, con el material, y que yo lo único que esperaba era que me dijera sí o no, se puede o no se puede, o mañana o en un mes o más adelante. Eso le molestó tanto a él que me dijo que él no tenía el tiempo en ese momento para estar contestando mis mensajes, pero que de aquí en adelante cada vez que yo le escribiera me iba a contestar. Yo le dije, no necesito que corra, simplemente este problema nos lo hubiéramos ahorrado si usted desde el comienzo me hubiera dicho exactamente esto que me está diciendo. Me mandó dos mensajes y me lo mandó un poco agresivos. Me gustaría que usted en el momento me hubiera mandado un mensaje diciendo, mire, estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, no le puedo responder, le voy a responder más tarde cuando tenga tiempo. Pero me molestaba a mí el saber, porque sabía que eran mentiras, me molestaba el saber que solo me respondía cuando tenía que ver con material, con trabajo, porque para él lo más importante era terminar el trabajo, para él lo más importante era terminar ese trabajo, no le importaba en ese momento el dinero que yo necesitaba. Y en ese momento me molesté porque me dejó en visto. Y en muchas ocasiones nosotros creemos que Jesús es igual, que simplemente ve nuestros mensajes, o quizás a veces pareciera ser que el Señor en su WhatsApp, el Señor le quita la tintilla azul, entonces mira los mensajes, está en línea, le contesta quizás a otras personas, pero pareciera ser que no nos contesta a nosotros. Porque vemos de pronto lo que pasó, porque este pasaje está muy enlazado con la mujer del flujo de sangre. Mira lo que dice el pasaje: una mujer se atravesó en ese momento en el camino. ¿Quién necesitaba en ese momento con más urgencia el milagro? ¿Quién era en ese momento el que usted cree que con urgencia necesitaba el milagro? ¿Quién cree usted que se merecía en ese momento el milagro? Si yo me pongo como juez, si yo en ese momento me preguntan a mí, lo que yo en ese momento hubiera dicho es que el que merecía el milagro
era en ese momento Jairo. ¿Por qué? Porque la mujer podía esperar, la mujer no se estaba muriendo, la mujer simplemente tenía un problema, estaba demacrada y estaba débil, pero no dice, el pasaje no dice que la mujer estaba agonizando, el pasaje no dice que la mujer estaba muriendo, no, el pasaje no dice eso. Simplemente dice que la mujer tenía hace 12 años un problema. Este hombre tenía una niña de 12 años, increíble, todo como muy paralelo, ¿no? Como al tiempo, ¿no? Como que cuando le empieza la enfermedad a esta mujer, como que el pasaje nos da a entender también de que en un lugar nace la vida y en otro lugar empieza una mujer a deteriorarse su vida. Pareciera ser que fuera así. Ahora, si nos ponemos a mirar quién merece que en ese momento se le respondiera primero, pues yo diría que el que merecía en ese momento la respuesta era Jairo, porque Jairo fue el primero que sale en escena, porque Jairo fue el primero que buscó a Jesús, porque Jairo fue el primero que en ese momento se postró. La palabra no dice que ni siquiera la mujer se postró, la palabra dice que la mujer trataba de abrirse campo entre la multitud, los discípulos la separaban, pero este Jairo, oye, es increíble, ¿no? Que a esta mujer no la dejaron arrimar a Jesús y esta mujer buscó por sus medios cómo tocar a Jesús, cómo acercarse a Jesús. Le tocó arrastrar, le tocó aguantarse pisadas, le tocó aguantarse muchas cosas, pero como era principal de la sinagoga, no tuvo problema en ir directamente a Jesús. Pero aquí vemos dos cosas bien importantes. La primera, que esta mujer no se detuvo por esto. Eso ya lo hemos hablado. Esta mujer, eso no fue impedimento para que fuera Jesús. Ahora, este hombre lo tenía todo libre. Oiga, este hombre tenía todo el campo libre. Este hombre tenía toda la vía libre para ir a Jesús. Esta mujer no le era tan fácil. Esta mujer no tenía la misma libertad que tenía Jairo, porque esta mujer se tuvo que abrir campo entre la multitud. Imagínense con un envidioso como Pedro: no toque al maestro, no lo coja, él es mío, me pertenece. Porque ese era Pedro, un envidioso, una persona que no permitía que nadie se acercara a Jesús. Y los discípulos eran exactamente lo mismo, los escoltas de Jesús, los que no permitían que nadie se acercara a Jesús. Increíble, esta mujer no tenía las mismas posibilidades de ir a Jesús. Pero hay algo bien importante, que aunque no tenía las posibilidades, que aunque no tenía el camino libre, que aunque no tenía las mismas vías para ir a Jesús, esta mujer dijo: como sea, me voy a abrir campo entre la multitud y voy a recibir mi milagro. Jairo dice: yo tengo el camino libre porque yo soy el principal de la sinagoga, a mí sí me van a dejar acercar a Jesús. Y el pasaje dice de entender de que él no tuvo oposición, es decir, que él fácilmente llegó a Jesús, y pareciera ser en ese momento que todo está dado para que el milagro sea hecho. Pero el pasaje nos da a entender de que pareciera ser que en ese momento Jesús lo deja en visto. Pareciera ser que Jesús lo vio, lo escuchó y siguió de largo. Oiga, y eso sí que nos molesta, porque en muchas ocasiones nosotros, quizás en ese momento a Jairo le pasó por la cabeza. Quiero pensar en eso. El pasaje no lo dice, pero quizás en ese momento Jairo le pasó por la cabeza eso. Yo vine primero. Yo soy un principal de la sinagoga. Soy un hombre importante. Esta mujer es cualquier persona. Esta mujer es una don nadie. Esta mujer no merece nada. ¿Cómo es? Ahora, me imagino que a Jairo le pasó por la cabeza eso también. Yo era el que merecía en ese momento. Soy yo el que merezco la atención de Jesús. Soy yo el que necesito el milagro. Y Jairo ve a los ojos de él, ve cómo Jesús se detiene para hablar con la mujer. Y mire que el pasaje no hace referencia a que Jesús hubiera entablado una relación, una conversación con Jairo. El pasaje no da a entender eso. El pasaje nos da a entender que pareciera ser que sí, Jesús lo está dejando en visto, Jesús lo está ignorando.
Este hombre está afanado porque pareciera ser que las oportunidades, las posibilidades, las opciones cada vez son mínimas. Se agotan las oportunidades que tiene en ese momento Jairo. Ahora, aparte de eso, Jesús en ese momento se detiene y dice: alguien me tocó. Y este hombre como que en ese momento le quería decir a Jesús: Jesús, por favor no te detengas. Jesús, no me dejes en visto. Jesús, no me ignores. Necesito con urgencia un milagro. Las posibilidades se cierran, las oportunidades se están cerrando, las opciones se están cerrando, porque es lo que nosotros en muchas ocasiones sentimos, pensamos cuando estamos entre la espada y la pared, que las posibilidades, las opciones, las oportunidades se están acabando, y nos damos cuenta en muchas ocasiones que aquel que quizá nosotros creíamos que no merecía, recibe un milagro, recibe una respuesta, hay un adelanto, de pronto se le abre una puerta, de pronto un trabajo, algo que uno dice: pero yo necesito ese trabajo más urgente, pero yo necesito esa sanidad. Y escucha uno que Dios sanó a fulano de tal cosa, que Dios le dio a alguien un dinero que estaba necesitando, que Dios de pronto le contestó a una persona, que alguien de pronto se ganó un dinero, le dieron un dinero extra que no se merecía, porque uno inmediatamente dice: soy yo el que me lo merezco, soy yo el que lo necesito con urgencia. Pues si miramos desde ese punto de vista, claro, Jairo lo necesitaba con urgencia. Jairo era más importante para mí, era para mí más importante que Jesús primero fuera a la casa de Jairo y después la mujer podía esperar, la mujer de pronto tenía tiempo, esta mujer no estaba agonizando, pero la hija de Jairo sí, ahora era hija única. Imagínense ese milagro, esa bendición de tener esa hija anhelada, quizás con dificultades, quizás con complicaciones. 12 años de felicidad, parecía ser que en ese momento se estaban acabando. 12 años de felicidad, parecía ser que en ese momento se estaba yendo a la basura sin que se pudiera hacer nada. Y aparte de eso, Jesús ignoró completamente a Jairo. Y en ese momento Jesús sentaba una conversación con una mujer, con una don nadie, con alguien que quizás nosotros creemos que no merecía un milagro. Jesús está hablando con ella, le está preguntando, le está diciendo en ese momento: alguien me tocó. Y los discípulos: Señor, pero tanta gente que le está en este momento tocando, tanta gente que está alrededor suyo, es ilógico que usted pregunte: ¿quién te tocó? Mira toda la multitud. Jesús dice: no, es que hubo alguien que me tocó diferente. Y es que esta mujer dice la palabra que tocó a Jesús con fe. Ahora, no estamos hablando de ella, pero necesito traerla a ella en este momento para que usted entienda el pasaje. En ese momento se queda, no sé cuánto, si 15, 10 minutos, no sé cuánto, pero para Jairo el tiempo era oro, como para muchos en este momento, como para quizás tú que estás en la casa en este momento, estás diciendo: el tiempo es oro, yo necesito un milagro, me han dicho que no hay posibilidad, me están diciendo que no hay oportunidades, me están diciendo que no hay opciones, el tiempo se me acaba, necesito que sea ahora. Quizás es lo mismo que te está pasando. Jairo estaba angustiado, Jairo estaba desesperado. Jairo en ese momento quería decirle a Jesús: Jesús, por favor, ya no más, por favor, vamos para mi casa. Y está en ese momento Jesús hablando con la mujer. Jesús en ese momento está diciendo: hija, tu fe te ha hecho sana, tu fe te ha hecho salva. Y en ese momento llegan y le dicen a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Eso lo encontramos en el versículo 49 del capítulo 8 de Lucas. No molestes más al maestro. O sea, en pocas palabras le está diciendo en ese momento a Jairo: ya no se puede hacer nada. En pocas palabras le estaba diciendo a Jairo: se acabaron tus oportunidades. En pocas palabras le están diciendo a Jairo: ya no le insistan más. Le estaban diciendo en ese momento a Jairo: ya no se puede hacer absolutamente nada. La puerta se cerró, no hay posibilidades, no hay oportunidades, se acabó la oportunidad para ti.
ti. De nada sirve, como que le estaba diciendo en ese momento, la circunstancia. Y en ese momento, cuando nosotros estamos entre la espada y la pared, cuando necesitamos, cuando anhelamos, cuando necesitamos imperiosamente un milagro de Dios, en ese momento nosotros queremos y esperamos y necesitamos que sea en ese momento, pero el enemigo en ese momento nos está diciendo: se te está acabando el tiempo. El enemigo nos dice: no se puede hacer nada. El enemigo en ese momento nos dice: ya no le pidas más a Jesús. Jesús está ocupado, Él no tiene tiempo para ti. Era lo que en ese momento le estaban dando a entender los que llegaron de la casa, los que en ese momento le llegaron a decir: ay, ya no moleste más a Jesús. Ya no se puede hacer nada, ya no hay posibilidad, ya no hay oportunidad. Jesús definitivamente te dejó en visto, era lo que le decía toda la gente en ese momento a Jairo. Y en ese momento de angustia, en ese momento de preocupación, el Señor Jesús le dice el verso 50, oyendo Jesús respondió: no temas, cree solamente. Porque en muchas ocasiones el temor nos lleva a ver cosas que no son. El temor nos lleva a ver que nos estamos muriendo sin que se pueda hacer nada. El temor nos lleva a pensar en que quizás esa era la única oportunidad que nosotros estábamos esperando. ¿Sabe? A veces pensamos en que el temor en muchas ocasiones nos lleva a pensar cosas que no son. En muchas ocasiones el temor no nos deja ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios en este momento tiene bajo, por decir así, y que Dios tiene el as bajo la manga. El miedo no nos deja ver eso. El miedo simplemente nos lleva a ver todo lo malo. El miedo nos lleva a pensar todo lo malo. El miedo nos lleva a pensar de que no se puede hacer nada. El miedo nos lleva a pensar de que el propósito de Dios no se va a cumplir. El miedo en muchas ocasiones nos lleva a pensar de que las oportunidades, que no hay sanidad para mí, que no hay respuesta para mí, que esta enfermedad me va a matar, que esta enfermedad me va a destruir, que esta crisis nos va a acabar, que esta situación que yo tengo con mi hijo, con mi esposa o con quien sea, no se va a solucionar. Pareciera ser que Jesús nos dejó en visto. Nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor, nos llenamos de angustia, pero Jesús, que conoce el corazón de las personas, que conoce tu corazón, en el momento preciso le dice a este hombre: no te dejes llenar de temor, no le des lugar al miedo, cree solamente. Días atrás escuchaba de mi pastor compartir una enseñanza donde hacía referencia a la importancia de creerle a Dios. Y es que yo tengo que creer que Él es mi sanador. Y es que yo tengo que creer que lo que se hizo en ese tiempo, también en este tiempo es posible. Y es que yo tengo que creer que el Dios de los milagros que conoció Pedro, que el Dios de los milagros que conoció Juan, que el Dios de los milagros del Antiguo y del Nuevo Testamento es el mismo de este tiempo. Que el Dios que sacó con mano poderosa a Israel del yugo de Egipto es el mismo de este tiempo. La palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él nunca cambia. Pareciera ser que en este momento el temor nos lleva a pensar esas cosas, y en muchas ocasiones hablamos como habló Gedeón en aquel momento difícil. ¿Qué es lo que dice Gedeón? Señor, ¿y dónde está el Dios que nos sacó con mano poderosa? ¿Dónde está el Dios que nos contaron nuestros padres, que hizo milagros y que hizo señales? Miren este momento donde estamos metidos en una cueva, escondidos, sin poder hacer nada. El enemigo viene, nos roba, nos saquea. ¿Y dónde está el Dios de los milagros? También a Gedeón, como que estaba diciendo Gedeón, ese Dios nos dejó en visto. Ese Dios como que no le importó mi problema. Ese Dios como que no le importa mi salud, no le importa mi dolor. Pero nunca es así. Dios te va a llevar al límite, pero Él tiene el control de todo. Y si en este momento Dios no ha dado respuesta a tu petición, si en este momento Dios no te ha sanado, es porque Él sabe que aún tú puedes, es porque Él sabe que tú tienes la capacidad de soportar. Si en este momento Dios no te ha contestado, eso no quiere decir que no te vaya a contestar, ni tampoco
tampoco quiere decir que Dios te vaya a dejar en visto. Simplemente Dios te está diciendo en esta noche, Él no puede, Él no tiene la misma fuerza. Si tú ves que Dios le responde a alguien, era como si Dios en ese momento le dijera a Jairo, mira Jairo, tu fe es más fuerte que la de ella, tu fe es más fuerte que la de esta mujer, tú puedes esperar, ella no, ella necesita con urgencia más que tú. Pareciera ser ilógico, pareciera que a Jesús no le importa absolutamente nada. La gente en ese momento, en los momentos difíciles, es cuando viene la gente negativa, es cuando viene la gente de pronto a desanimarte. Y llegan en ese momento gente a decirle a Jairo, no moleste más a Jesús, ya no hay nada que hacer. Oyendo Jesús en ese momento, ¿qué le dice a Jairo? No temas, cree solamente. Muchas de las cosas, mi hermano, que no suceden, muchas de las cosas que a veces no pasan en nuestras vidas, no tiene que ver tanto con el Señor, sino más con nosotros, que nos falta creer. Jesús le dice en ese momento a Jairo, cree, no importa lo que estén diciendo los demás, no importa lo que digan los habladores, ni los chismosos, ni los murmuradores, usted póngame cuidado a mí, porque para nosotros es más importante, porque en muchas ocasiones nosotros miramos o escuchamos más a los demás que a Jesús. El Señor le dice en ese momento, cree solamente. Ahora mire lo que dice el verso 51, y entrando, mire, Jesús no lo dejó en visto a aquel hombre. Al principio le rogaba que entraba, pero Jesús le dice, no es el tiempo, no es el momento, pero no quiere decir con esto que no te vaya a responder. Aún no es el tiempo, Jairo, no te preocupes, aún no es el tiempo. Cuando nosotros miramos, es más grande el milagro, la magnitud del milagro que recibió Jairo que el de la mujer. Porque es que la hija de Jairo fue resucitada, la mujer solo fue sanada. Eso quiere decir en este día, que si el Señor, tú piensas, si parece que en este momento el Señor no te ha dado respuesta, si piensas que en este momento el Señor te está dejando en visto, pues simplemente te voy a decir en esta noche que sí, quizás en este momento el Señor no te ha dado respuesta. Pero no te ha dado respuesta, ¿sabes por qué? Porque la magnitud del milagro que tú y yo vamos a recibir va a ser mucho más grande que quizás el que otros de pronto han recibido. Mire, el milagro, la magnitud del milagro fue mucho más grande que la que aquella mujer en ese momento recibió. Esa mujer simplemente fue sana. ¿Qué se le aplaude a la mujer? El esfuerzo, la manera en que de pronto se abre campo entre la gente. Pero lo de Jairo es algo descomunal. Lo de Jairo se sale de todos los parámetros. ¿Por qué? Porque en ese momento la gente viene a decir murió. Y es en ese momento cuando todo está perdido que el Dios de los imposibles aparece. Pareciera ser que en ese momento usted está diciendo todo está perdido y dice el Señor, ahora es el momento de aparecer, porque Él es el Dios de los imposibles. Y quiero decirte en este día que Él no te ha dejado en visto, simplemente ya estás en planilla y ya estás en el turno de Dios. No sé si es hoy, no sé si es mañana, no sé si es antes de que termine este año, pero el Señor te dice, tú tienes la fuerza. Esto que he permitido en tu vida, dice el Señor en este día, lo he permitido, dice el Señor, porque yo sé que tú tienes la capacidad de ir al límite. Dice el pasaje que en ese momento Jesús entró, dice en ese momento, verso 51, y no dejó de entrar consigo aquí a esos que hablan mal, a esos que son negativos. No le dé lugar en su vida, no le dé lugar en su casa a gente negativa, a gente que nunca dice nada bueno, a gente que siempre ve todo lo trágico, a gente que de pronto dice el otro año esto va a ser peor, a gente que llega a su casa para decir no, esto se está saliendo de control. No deje a esas personas que entren a su casa, no le permite a esa gente que mate, que acabe con su fe. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Quizás este es a veces uno de los mayores obstáculos para que el Señor no haga un milagro, el escuchar a los demás y a veces el darle la oportunidad. Aquellos que creemos que nos van a animar vienen simplemente para desanimarnos. Por eso Jesús en ese momento sacó a toda esa gente, sacó a los que llegaron en ese momento a decir ay, la niña murió, no moleste a Jesús, sacó a los negativos, sacó a los que quizás se estaban burlando, sacó a aquellos que en ese momento decían ya no hay posibilidad, ya no hay oportunidad. Jesús los sacó.
De igual manera, no le podemos dar oportunidad. El hecho de que estemos viviendo la situación que estemos viviendo, yo sigo creyendo en que las cosas van a cambiar. Yo sigo creyendo en que un milagro está por suceder. Yo sigo creyendo que el Dios que sana el cáncer, que el Dios que sana la leucemia, que el Dios que sana el problema del corazón, del colon, de la cabeza, de lo que sea, ese Dios aún está presente y es del que hoy le estoy hablando. Entrando Jesús no dejó entrar a nadie, sino a quién, a Pedro, Jacobo y Juan, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos. Y Jesús dijo: cállense, porque ustedes simplemente son lágrimas de cocodrilo, sálganse de aquí. Y simplemente se quedó con quienes, se quedó con los que se tenía que quedar. Usted no puede quedarse, usted no puede darle lugar, usted no puede compartir con gente que es negativa, usted no le puede dar oportunidad en la vida a gente que le dice: no, esto está difícil, no se puede. Saque esa gente de su vida, sáquelos de su casa. No debería ni siquiera contarlos como amigos. Una persona negativa, una persona que le dice: usted no, y sí sabe, fulano le volvió a dar y se murió. No, sáquelos de su casa, porque el Dios de los milagros, el Dios al cual usted y yo servimos, es el mismo que en ese momento Jairo buscó, es el mismo que la mujer del flujo de sangre buscó. No podemos pensar en que lo que le está pasando a este también me va a pasar a mí, porque es que yo tengo un Dios de poder, y el Dios que yo tengo no me ha dejado en visto. Simplemente soy en turno para mi milagro. Dios dice que no nos dará una prueba que nosotros no podamos soportar. Dios llevó en ese momento a Abraham al máximo. Y cuando en ese momento Abraham iba a matar a su hijo, el Señor envió a su ángel para que le dijera en ese momento a Abraham: Abraham, detente, porque me he dado cuenta de que no me has negado al muchacho, porque me he dado cuenta que me amas más a mí que al muchacho. Pero Dios también llevó a Abraham a donde, hasta el límite. Pero eso no quiere decir que Dios no le fuera a responder. Entonces dice el pasaje que los sacó a todos, y mire lo que dice el pasaje: la gente se burlaba. ¿Por qué es que yo le digo que usted tiene que sacar a esos negativos de su casa? Mire, porque el Señor Jesús, ¿por qué lo sacó? Porque todos están a la expectativa. Mira la hora que llegó tarde, mira la hora que llegó cuando no se puede hacer nada. Pero ¿qué le dice Jesús en ese momento? La niña no está muerta, ella simplemente duerme. Increíble, ¿no? Que nosotros no vemos las cosas de la manera que las ve Jesús. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos ver las cosas como las ve Jesús. Quizás en este momento tú te ves en la cama, que no te puedes levantar, que cada día empeoras más. Pero el Señor te está viendo con otros ojos. El Señor ya te está viendo predicar. El Señor ya te está viendo servir. El Señor te está viendo sana. Mientras nosotros con otros ojos nos estamos mirando que ya nos estamos deteriorando, que cada vez empeoramos más, que cada vez la salud es terrible. Y mire lo que dice el pasaje, verso 54, y aquí quiero terminar. Mas él tomándole de la mano, diciendo: muchacha, levántate. Y pensaba yo en esto para terminar. Cuando todo mi problema, cuando mi dificultad, cuando mi angustia, cuando mi preocupación, cuando mi salud, cuando el mensaje de pronto o el resultado negativo del examen, yo lo pongo en las manos de Dios, todo está bajo control. Qué bonito sería colocar en las manos del Señor nuestra angustia. Dios no te ha dejado en visto, simplemente que aún no es el tiempo, pero Él te va a responder. Te aseguro que el Señor no te va a fallar. Y estoy convencido de que en los próximos días una unción de sanidad y restauración va a correr por toda Casa de Gloria y por cada uno de los que me escuchan, y vamos a ver la mano de Dios de una manera sobrenatural. Pon en las manos de Dios tu problema. Jairo puso en ese momento, le dio la entrada a Jesús, le permitió entrar a su casa, y en ese momento Jesús tomó el problema de Jairo en sus manos. Que en ese momento, ¿cuál era el problema? Su hija. Y cuando lo que está muerto está en las manos de Dios, lo que está muerto cobra vida, lo que está destruido es restaurado, lo que está enfermo es sanado, lo que está deteriorado es restaurado, porque todo en las manos de Jesús cambia.
Él no te ha dejado en visto. Quiero decirte en este día que tu problema está en las manos de Jesús. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Parecía en el momento que Jesús había dejado en visto a Jairo, pero no era así. En el camino, quizás Jairo vio un milagro, el milagro que él necesitaba. Quizás era el momento, quizás él necesitaba en ese momento. Quiero decirte en ese día que el Señor no te va a responder. Quizás habrá momentos en que Dios responde en el momento, habrá momentos en que tenemos que esperar, pero dijo el salmista: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Simplemente sea paciente. Estoy seguro de que lo que está por pasar en su vida es cuestión de días. Quiero que repita ya en su casa y donde esté, o los que me están escuchando: Señor, lo que necesito es cuestión de días. En cuestión de días, Señor amado, yo voy a ver tu respuesta, el milagro hecho. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta noche. Gracias, Señor amado, por esta palabra, Dios de los cielos. Gracias, Señor amado, porque hoy tú me has hecho ver que no me has dejado en visto. Gracias, Dios, porque ya estoy en turno. Dilo ahí, Señor. Gracias, Dios, porque yo estoy en turno. Gracias, Dios, porque mi milagro se acerca. Gracias, Dios de los cielos, porque mi angustia, mi preocupación, mi problema, mi salud está en tus manos, Dios de los cielos. Y todo lo que está en tus manos, Dios de los cielos, o todo lo que tú tocas lo cambias, todo lo que tú tocas lo resucitas, todo lo que tú tocas lo sanas. Tocaste a la hija de Jairo y la resucitaste. Así que ponga hoy su mano ahí donde está, donde le afecta, donde está el tumor, donde está quizás la enfermedad. Yo voy a poner mis manos donde siempre las pongo, cada mañana, cada madrugada, cada vez que lo hago, Señor. Aquí está, Señor amado, Dios de los cielos. Hoy pongo mis manos creyendo, Padre de la gloria, que mis pulmones, que mis bronquios están en tus manos. Dios, declaro que aquel que está enfermo, Señor amado, ahí donde puso su mano, Señor amado, Señor, eso, Señor amado, se restaura. Tejidos nuevos, Señor amado, Dios de los cielos, páncreas, Señor, restaurado, intestino restaurado, Padre de la gloria. Señor, declaro que ahora mismo hay un fuego, Señor, Dios de los cielos. Declaro, Señor, que en este día hay sanidad, Señor, Dios de los cielos. Hoy proclamo sanidad, Dios de los cielos. Hoy declaro, Señor, que una unción de sanidad está recorriendo nuestro cuerpo. Hoy declaro, Señor, que mis pulmones, Señor amado, mis bronquios, Señor amado, son sanados, son restaurados, Padre de la gloria. Hoy, Señor amado, renuncio a toda palabra. Hoy, Señor, no acepto, Padre de la gloria, ninguna palabra de maldición ni de enfermedad, Señor amado, ni de derrota, Dios de los cielos. Declaro, Padre de la gloria, que en nuestro cuerpo no quedan secuelas. Dígalo ahí, declárelo. Declaro, Señor, que en esta noche hay sanidad, Dios de los cielos. Hoy el cáncer desaparece, Dios de los cielos. Señor, tengo una batalla, Señor amado, y nos hemos levantado contra toda enfermedad, contra todo cáncer, contra todo problema del corazón, Señor amado, de la vesícula, Padre de la gloria, de la cabeza, Padre de la gloria, Padre del cuerpo, Dios de los cielos, toda secuela, toda enfermedad, Señor, todo lo que no sea tuyo se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro, Padre de la gloria, Señor amado, lo mismo, Señor Dios de los cielos, que declaró Jesús con la hija de Jairo: no temas, cree solamente. La tomó de la mano y le dijo: a ti te digo, levántate. Y en ese momento fue restaurada. Hoy declaro, Señor amado, que mi problema, hoy declaro que mi salud, hoy declaro que toda enfermedad está en tus manos, Dios de los cielos. Y cualquier enfermedad, aún, Señor amado, aunque sea, Señor amado, de muerte, Padre de la gloria, hoy declaro, Señor amado, que todo lo que en tus manos está, hoy recibe vida. Es restaurado, Dios de los cielos. Hoy declaro cielos abiertos y lo declaro hecho por tu palabra. Gracias, mi precioso Señor. Amén y amén. Amada iglesia, a todos los que hoy me escucharon, Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición y de cuerda. El Señor jamás te dejará en visto. Tu milagro está ahí en la lista de Dios. Tu milagro está por suceder. Recuerda algo, que así como Jesús tomó de la mano a la hija de Jairo, hoy tu problema está en las manos de Jesús. Y ya sabe lo que está en las manos de Jesús, usted ya sabe qué es lo que pasa. Dios les bendiga, muchas gracias. Recuerden, el domingo tenemos un servicio a las 8 de la mañana y otro a las 10 de la mañana. El de las 8 ya está completamente completo. Entonces, aún quedan unos cupos para las 10 de la mañana.
Dios me les bendiga a todos. Saludo a los vaqueros, saludo a toda la familia de Casa de Gloria, saludo a mi familia, saludo a mis hermanos, saludo a mi cuñado, saludo a toda la familia. Dios me les bendiga. Muchas gracias por seguirnos. Bendiciones para todos.